Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio en el libro de Apocalipsis. Antes que nada vamos a orar pidiéndole al Señor su bendición y su mano de poder para nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestros corazones, para que todo lo que aprendamos en este día sea de verdadera edificación para nosotros, que no quede solamente en un estudio vacío, sino que verdaderamente podamos aplicar lo que aprendamos en este día. Así que vamos a orar. Padre del cielo, te doy gracias, te damos gracias todos juntos, todos unidos a través de este medio que nos has permitido tener. Te damos gracias por el privilegio de poder estudiar libremente tu palabra sin ningún temor. A pesar de que no nos podemos juntar físicamente, lo podemos hacer por este medio virtual que nos llega a todos tu palabra, Señor, así que no tenemos excusa. Y te damos gracias por esto, Señor amado. Gracias por tu sustento en todo lo que ha pasado en este tiempo, Señor, pero tu palabra no se ha callado. Tu palabra ha seguido viva en nosotros, Señor amado, y te damos gracias por esto. Te suplicamos que seas tú bendiciendo nuestras vidas para el entendimiento de tu palabra. Yo te suplico que me des sabiduría para impartirla de la mejor manera posible, quitando todo orgullo de hombre de mí, Señor amado, o cualquier pequeñez, Señor, que quiera llegar a mi corazón, Padre eterno. Deténla, Padre bendito, en el nombre de Jesús, para que pueda dar esta palabra siempre humildemente y confiando en que es tu Espíritu el que está guiando cada una de estas palabras, Señor amado. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén. Bien, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8 al 11. La semana pasada habíamos estado estudiando el mensaje a Éfeso. Y hoy nos toca el mensaje a Esmirna, a la iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Amén. A la palabra de Dios. Bien. Continuamos con este estudio, ¿no? Esta vez, como decíamos recién, en la iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna. Al igual que la ciudad de Éfeso, Esmirna era también una ciudad-puerto. Recordemos que habíamos visto que Éfeso tenía un muy buen pasar económico, ¿no? Pero a diferencia de Éfeso, Esmirna tenía otros apodos. Recordemos que Éfeso era reconocida por la impiedad que había, porque era un lugar donde se juntaba mucho la delincuencia, donde se juntaba mucho la inmoralidad, y Esmirna era todo lo contrario. Esmirna era conocida como la flor de Asia, o también como la corona de Asia. ¿Por qué? Bueno, porque dicen los historiadores que era un lugar verdaderamente precioso en casi todos los aspectos. Arquitectónicamente, o sea, en cuanto a los edificios que había, era una ciudad magnífica. Estaba llena de templos, obviamente a diferentes dioses de los griegos, de los romanos, ¿no? Y edificios de todo tipo, pero todos ellos uno más magnífico que el otro. Todos muy grandes, muy altos para aquel tiempo, ¿no? Estaba totalmente, por eso se le llamaba la corona de Asia, ¿no? Porque formaban como los adornos de una corona, ¿no? También se le llamaba el adorno de Asia a Esmirna. Y todos estos edificios eran deslumbrantes, no solamente los que estaban dedicados a dioses paganos, sino edificios que pertenecían al Estado romano, edificios de privados, distintos tipos de edificaciones. Todos, cada uno de ellos eran preciosos, arquitectónicamente hablando, ¿no?
Era una ciudad muy bien planificada, no fue una ciudad que surgió como muchas otras ciudades porque la gente empezó a vivir ahí, no, la ciudad fue planificada y con una infraestructura bastante avanzada para su época, ya que tenían calles pavimentadas con piedra, ¿no? Y hasta tenían su propia moneda, o sea, era una ciudad muy avanzada, Esmirna. Además de todo esto, tenían un clima muy favorable. Cuando Jesús les dice a los de Esmirna, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, no es por casualidad, esto es lo que le dice en el versículo 8, ¿no? Ni tampoco lo dice Jesús solamente para adornar la frase, ¿no? Adornar su presentación, sino que lo hace a propósito, probablemente porque Esmirna se veía reflejada en esta frase. ¿Por qué? Porque Esmirna también estuvo muerta y volvió a la vida. Alrededor del año 600 a.C., los lidios invadieron, asaltaron Esmirna y la destruyeron por completo. Dicen los historiadores que ya era una ciudad muy bonita, muy avanzada, muy bien planificada, pero fue asaltada por los lidios y la hicieron pedazos, masacraron a un montón de gente y terminó quedando Esmirna hecha un despojo de ciudad, al punto que durante 400 años solamente eran aldeas, ¿no? Era un pequeño poblado destruido y en la miseria había quedado después de este asalto de los lidios. Pero luego de 400 años aproximadamente se empezó a levantar de nuevo esta ciudad y llegó a ser la Esmirna más conocida en el tiempo actual, ¿no? No fue hasta que sucedió esta desgracia que Esmirna se fortaleció y se levantó más esplendorosa que antes. Si podemos tomar un paralelo con la palabra de Dios, podemos analizar la historia de Job, ¿sí? Que tuvo que pasar desgracias familiares y una enfermedad muy terrible para alcanzar una bendición mayor a la anterior. Ya de por sí Job era muy bendecido, por lo que vemos en el primer capítulo de Job. Job era muy bendecido por Dios y sin embargo Dios lo quería bendecir más, mucho más, pero para una mayor bendición necesitaba una mayor prueba. Así que Dios de esa desgracia hizo una mayor bendición para la vida de Job. No fue hasta que fue perseguido, y perseguido de muerte, que David llegó a ser el gran rey de Israel, ¿no? El rey fuera de Jesucristo, obviamente, el rey humano más grande de Israel fue el rey David. Y recordemos que antes de ser perseguido por Saúl, él ya había demostrado quién era, él ya había vencido a Goliat, él ya tenía un nombre y todos ya sabían que ese era el siguiente. Ya el mismo Saúl lo dice, solamente le falta el reino, dice. Él lo dice de forma envidiosa, ¿no? Porque él ya había demostrado que Dios estaba con él y él podría haber creído, bueno, esto es todo. No, faltaba una gran prueba para que luego venga una gran bendición. De la misma manera, Cristo tuvo que pasar por todo el tormento de la cruz, ¿no? Y ser no solamente atormentado físicamente, sino espiritualmente, porque recordemos que Él sufrió la separación de Dios, siendo sin pecado, sufrió por primera vez y por única vez la separación de Dios por culpa de nuestro pecado. Pero no fue hasta que Jesucristo pasó esto, que la gloria postrera vino a ser mayor que la primera, ¿sí? Porque hoy en día se lo reconoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se ganó ese título por medio de su sacrificio en la cruz. Así también nosotros, cuando pasamos distintas dificultades, nunca tenemos que ponernos en el lugar de víctima, sino entender, como estos hombres de Dios y como el mismo Jesucristo, de que toda prueba que el Señor nos pone es para llevarnos a una situación postrera mejor. Por eso dice la palabra de Dios, la gloria postrera será mayor que la primera. Esto aplica para toda nuestra vida, pero tenemos que saber recibir esa palabra, recordar esa palabra cuando estamos en tiempo de angustia. Esto había vivido, humanamente hablando, la ciudad de Esmirna y se comparaba con esto. Muy probablemente por esto Jesús le dice esto, ¿no? Yo soy el que estuve muerto y vivió. Vamos a leer el versículo 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico. ¿Cómo es posible que cristianos de Esmirna fueran pobres si Esmirna era una ciudad muy rica? Era una ciudad majestuosa y preciosa. ¿Cómo es posible que los cristianos eran pobres? Bueno, cuentan los historiadores que quienes manejaban la política en Esmirna, además de los romanos, eran no pocos judíos que habían llegado hasta esta ciudad y habían llegado a ciertos cargos de influencia o por tener cierto estatus económico podían darse el lujo de codearse con ciertos romanos que estaban en un nivel mucho más elevado socialmente hablando, ¿no? Y eran estos, precisamente, los iniciadores de revueltas contra los cristianos. Por ejemplo, si alguien tenía bronca porque a un cristiano a lo mejor vendía más en su negocio que él o le estaba empezando a ir mejor, a lo mejor por envidia empezaba una revuelta y empezaba a acusar a los cristianos de que estaban incitando tal o cual cosa, y ahí empezaba una pequeña persecución contra los cristianos. Pero es interesante ver que el mismo Jesús los llama falsos judíos. En el mismo versículo dice, y yo conozco, dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Los está llamando falsos judíos, porque recordemos que para el Señor judío no es el que nace de otro judío. Judío es el que hace caso a la ley. Por eso un egipcio o un árabe cualquiera, si se llegaba hasta Israel y se comprometía a cumplir la ley de Moisés, se convertía en un israelita, en un judío. ¿Por qué le llama esto el Señor? ¿Por qué le llama sinagoga de Satanás? Es como un título bastante fuerte, ¿no? Porque tristemente las sinagogas ya no eran un lugar donde se juntaba a leer la ley de Moisés, sino que en muchos lugares, no en todos, había muchos judíos ortodoxos que seguían con lo correcto, o sea, con su conocimiento de la ley, pero había muchos otros lugares que se habían convertido en una base de operaciones donde se planeaban cómo acabar con estos cristianos que les estaban sacando prosélitos, o sea, estaban sacando gente del judaísmo al cristianismo, y estaban trastornando a todo el mundo con la predicación del Evangelio. Por esto el Señor Jesús le dice a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Porque ¿qué hacían los fariseos? Planeaban matar, se juntaban para planear matar a Jesús. Y esto mismo estaban haciendo en el tiempo después de Cristo, estaban haciendo en las sinagogas. Por esto el mismo Jesús es el que le está hablando a Juan, para que mande este mensaje a Esmirna, le dice que son sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, porque se juntaban para planear cómo atacar a los cristianos. Así que vemos este contraste en este versículo. Por un lado, los cristianos eran pobres económicamente, pero Jesús le dice, pero tú eres rico. A los que creían ser pobres, el Señor les dice, pero vos sos rico. Y por otro lado estaban los judíos que se hacían llamar judíos y el Señor les llama sinagoga de Satanás, ¿no? Un paralelismo entre los dos. Ambos creen que son una cosa, pero son otra. Los cristianos estos de Esmirna creían que eran pobres, ellos entendían que eran pobres, pero el Señor le dice, no, tu riqueza va mucho más allá de la económica. Y a estos que tenían el poder les dice, ustedes se creen que son judíos, pero son hijos del diablo. ¿Por qué el Señor les dice que son ricos? Porque lo eran en varios aspectos, en realidad. Eran ricos en conocimiento de Dios, ¿sí? En Esmirna se predicaba la sana doctrina, y no solo eso, a diferencia de en Efeso, también se practicaba el amor entre los hermanos. Cosa que vimos que Efeso estaba muy a full con la sana doctrina, pero se olvidaban del primer amor, de lo importante de verdad. En Esmirna no era así. Esmirna practicaba doctrina y practicaba amor entre los hermanos, la ayuda a los necesitados, la predicación del Evangelio. Era una iglesia, como al Señor le gusta, completa, que no estaba cojeando de ninguna pata. Tendrían seguramente sus pequeñas dificultades, como todos, sus pequeños problemas, porque nadie es perfecto,
Pero nada que el Señor crea necesario recalcar acá, sino que les dice precisamente que van por buen camino, así que eran ricos en el conocimiento de Dios. Esto también los hacía ricos espiritualmente, porque las pruebas los hacían crecer. Cada una de estas tribulaciones que sufrían, de estas persecuciones, los hacían crecer un poco más. Y también eran ricos, en lo más importante, eran ricos en el reino de los cielos, porque todo lo que hacemos para el Señor es sembrar para lo eterno. Por eso nos dice el Señor que no estemos preocupados por las riquezas de la tierra, sino que sembremos para lo eterno, que sembremos para el cielo, que lo que hagamos lo hagamos de corazón para el Señor, porque estamos juntando tesoros en donde importa, en donde dice que la polilla no corrompe, que la polilla no lo rompe ni el orín corrompe, que es en el reino de los cielos, el único lugar donde nada se puede corromper. Todo lo que hacemos para el Señor lo tiene en cuenta y lo guarda como un tesoro para el día que estemos delante de su presencia. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Leyendo solamente esto, ¿no? Podríamos pensar que los hermanos de Esmirna podrían haber usado esto como excusa, ¿no? Para ser una de las peores iglesias. Encima de que hacían obras, tenían tribulación y encima tenían pobreza. Sería como, podrían haberlo usado como excusa, ¿no? Mira todo lo que nos pasa y hacer las cosas mal, como muchas veces hacemos nosotros. Y sin embargo es una de las dos iglesias a las cuales Jesús no les reclamó absolutamente nada. Solamente a Esmirna y a Filadelfia son las únicas dos de las 7 iglesias a las cuales no les dice nada. A las otras 5 les dijo, pero tengo algo contra ti. Y bueno, y a la Odisea ya vamos a ver que directamente lo trata con otro tono mucho más severo. Pero a Esmirna y a Filadelfia no les dice absolutamente un comentario negativo, solamente los alienta a que sigan firmes en el camino, solamente los anima a seguir adelante. Versículo 10 dice, la primera parte, no temas en nada lo que vas a padecer. Esto no es una sugerencia, sino más bien es una orden, es un mandamiento. No temas en nada. No lo dice como una sugerencia. Sacada de contexto parecería una frase triunfalista moderna, ¿no? De no tener temor a nada, seguir adelante. Pero Jesús no los está animando a confiar en sí mismos, sino a creer en Él, en que Él no los iba a desamparar. No creas en nada lo que vas a padecer. A veces cometemos el error de creer que la protección de Dios significa que no nos va a pasar nada desagradable, cuando en realidad significa, y lo hemos visto desde el Antiguo Testamento, en todas las historias que vemos en el Antiguo Testamento, vemos que la protección de Dios significa que Él va a estar a pesar de las circunstancias vividas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, Él va a estar a cargo de todo, Él va a estar en control de todo. Tal es el caso, por ejemplo, de José. José, el hijo de Jacob, ¿no? Cuando sus hermanos lo venden a Egipto, lo venden a un esclavista que lo lleva a Egipto. José no merecía eso, pero vemos en su historia que él confiaba en el Señor, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, y eso lo llevó a una gloria postrera mucho más grande. Lo mismo pasa con Daniel y sus 3 amigos, que fueron, los 3 amigos fueron tirados en el horno. Daniel fue tirado en el foso de los leones, los 4 de manera injusta, pero confiaron que iba a ser lo mejor. Los mismos amigos de estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, confiaron y le dicen a Nabucodonosor, mirá, vos hacés lo que quieras, pero nosotros no vamos a arrodillarnos ante una estatua. Nuestro Dios nos puede librar de tu mano, y si no nos libra, y debe ser que Él considera que es mejor no librarnos. Y el Señor los libró, pero también pudo haberlos no librado, pudo haber hecho que mueran en ese momento. Sea como sea, ellos salían ganando, porque vivos fueron reconocidos, y si hubiesen muerto estarían en la presencia del Señor. Así que sea como sea, los hijos de Dios no podemos perder si hacemos la voluntad de Dios.
También está el caso de Jeremías, que era encarcelado, golpeado, apedreado una y otra vez por predicador durante 40 años. Y él no bajó los brazos. Y de tantos otros que podríamos analizar en la palabra de Dios, ¿no? Tantos otros que confiaron en Dios a pesar de la tribulación que les tocó vivir por ser fieles a Dios. Así que la protección de Dios está en todo momento, a pesar de las cosas desagradables que nos tocan vivir. Por esto el Señor nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué dice no temas? Porque el temor significa desconfianza. Significa que estás desconfiando de Dios. Tener temor significa que estás inseguro, significa inseguridad. Y también obviamente expresa falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es creer que a Dios se le están escapando cosas de las manos, tener temor. O que no pudo evitar algo. O peor aún, creer que las permite a esas cosas porque les gusta que suframos. Esa es la peor conclusión a la cual podríamos llegar. En otras palabras, el temor nos lleva a creer que Dios no es Dios. Por eso nos dice, no temas en nada. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Al igual que en la historia de Job, vemos aquí el absoluto control que Dios tiene sobre esta congregación, ¿no? Y sobre todo lo que estaba por vivir. En la historia de Job vemos que el mismo Satanás le tuvo que pedir permiso al mismo Dios para poder probarlo a Job. Y obviamente el Señor le puso sus límites. Dios le dice, está bien. Primero le dice, está bien, toca todo lo que tiene, pero no lo toques a él. ¿Sí? Y luego en la segunda tentación, que es la más fuerte, le dice, está bien, haz lo que quieras con su salud, pero no toques su vida. La palabra de Dios nos deja en claro que con este permiso que el Satanás tiene que pedir, Dios tiene el control sobre esa situación. Y el Señor lo permite si es que Él considera que podremos resistirlo o que vamos a salir fortalecidos y bendecidos. Entonces recién le da a Satanás el permiso para tentarnos o para que tengamos ciertas pruebas. Así que cada vez que vivimos una tentación, una prueba, una angustia, nos han enseñado a veces a decir te rechazo Satanás, te reprendo Satanás, pero no hay nada que se escape del control de Dios. Y si estamos en una prueba es porque Dios le dio permiso de probarnos con esto. Así que estamos un poco rechazando la prueba que Dios nos quiso poner. Siempre y cuando de esta prueba vayamos a salir bendecidos. El Señor no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar y tampoco nos va a dejar pasar por una prueba si de esta prueba no vamos a salir bendecidos. Así que depende obviamente de nosotros qué postura tomamos respecto a esto. Por eso nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Continuando con el versículo 10, dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dicen los estudiosos de la palabra de Dios que cuando dice que esta tribulación sería por 10 días, representa un periodo corto de tiempo. No quiere decir que hayan sido 10 días exactamente y después de los 10 días no pasó más nada, sino que es una forma representativa de decir que sería poco tiempo, que no iba a ser una prueba que va a durar para siempre. Pero lo más interesante y que nos debe quedar en claro es la petición del Señor ante esta iglesia, a esta iglesia. Les dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Les dice el Señor, sé fiel, y fíjense en esta expresión, hasta la muerte. En otras palabras, Jesús les estaba avisando que algunos iban a morir en esta persecución que se avecinaba. Por algo les dice, sean fieles hasta la muerte. A veces se me hace difícil entender esto, ¿no? Porque
estamos tan acostumbrados a vivir con libertad de culto en este país que no tenemos la más remota idea de lo que debe ser sufrir una persecución real, una verdadera persecución, una persecución en sí. No tenemos idea, no tenemos idea. Lo podemos leer, pero creo que nos quedamos cortos. No importa cuánto lo leamos, nos vamos a quedar cortos, porque por la misericordia de Dios y porque así lo estipuló Él, en este país no tuvimos que sufrir que nos estén persiguiendo para matarnos. La persecución de cristianos en Esmirna no era algo constante, ¿sí? ¿Por qué esta expresión de los 10 días que representa un periodo corto de tiempo? Porque resulta que en Esmirna se vivían persecuciones muy a menudo, pero no eran constantes. Dicen los historiadores que cada tanto tiempo alguien armaba una revuelta, como expliqué al principio, por venganza o por envidia o cualquier excusa buscaban, no importa. De golpe alguien estaba enojado con los cristianos, iniciaba una revuelta y como los que más odiaban a los cristianos eran precisamente los judíos, porque le estaban sacando adeptos del judaísmo, todos los judíos que iban creciendo en Jesucristo no iban más a la sinagoga, no iban más no hacían más sacrificios ni nada de esto, porque entendía que Jesucristo ya es el sacrificio perfecto, que ya se cumplió esa parte de la ley, y esto a los judíos más cabeza dura, por llamarlo de una forma, no les gustaba ni medio, no se iban a quedar de brazos cruzados. Así que en su bronca, en su odio, organizaban revueltas y al cabo de un tiempo, dicen los historiadores, que se volvía a apaciguar, se los perseguía, se mataba a algunos y luego se volvía a pasar, y a lo mejor podían pasar años tranquilos, y volvía a pasar de nuevo, por lo que nuestros hermanos de Esmirna vivían en una incertidumbre constante. ¿Saben lo que es vivir así? Nosotros no tenemos idea, porque no creo que ninguno de nosotros se despierte un día y decir, ay, mira, si hoy el gobierno nos empieza a perseguir, a matar. No, la vemos muy complicado, ni siquiera lo planteamos, porque tenemos, bueno, la libertad de culto, tenemos los derechos humanos, tenemos una gran cantidad de gente cristiana evangélica y gente católica acá en Argentina que no van a permitir esto. Entonces, eso nos da cierta tranquilidad. Pero los hermanos de Esmirna vivían en una incertidumbre, que hoy estaban bien, trabajaban, pero sabían que en cualquier momento se podía ir todo por el caño, se podía ir todo al demonio en un instante, solamente por algún envidioso, por algún resentido, por alguna molestia personal de alguno, o quién sabe, tal vez hasta por pura maldad nomás de alguno. Iniciaba una revuelta, como en la época de la cacería de brujas, ¿no? Que decían, esta mujer es bruja, y chau, lo lamento por ella, pero moría. Era esta la situación que vivía la iglesia, los hermanos de Esmirna, en una incertidumbre constante. No sabían si al día siguiente iban a poder andar libremente por la calle o no. Miren este dato, qué interesante. Juan recibe estas palabras del Apocalipsis cerca del año 70. Si no me equivoco, era en el 73, me parece, pero no hay un cálculo exacto. Aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Y aproximadamente 80 años después de esto, de que Jesús le da a Juan el Apocalipsis, 80 años después de esto, martirizaban a un gran obispo de la iglesia de Esmirna llamado Policarpo, que seguramente muchos lo habrán escuchado nombrar, porque tengo entendido que dejó muchos escritos y es muy conocido, está en la historia, ¿no? ¿Quién era Policarpo? Bueno, era un discípulo del mismísimo Juan, el apóstol. El sábado 23, de esto sí hay fecha exacta, del sábado 23 de febrero del año 155 después de Cristo, los judíos que vivían en Esmirna volvieron a armar otra revuelta que terminó en la detención de este hermano llamado Policarpo. Era la época de los Juegos Atléticos, hoy los conocemos como los Juegos Olímpicos. Era la época de los Juegos Atléticos en Esmirna, ¿no? Así que estaba atestado de gente, estaba lleno de gente exaltada, estaba todo el ambiente muy agitado. Y en todo ese revuelo, alguien
no se sabe quién, pero dice la historia que alguien gritó, maten a los ateos, busquemos a Policarpo. Fíjense qué curioso, se les llamaba a los cristianos ateos. ¿Por qué? Porque como los cristianos de aquel tiempo profesaban de que las estatuas no son dioses, que no necesitas una estatua para creer en Dios, entonces los trataban de ateos, o sea, sin dioses. Significa que ellos, como no tenían estatuas, no tenían dioses, según la lógica romana de aquel tiempo. Y se les llamaba a los cristianos ateos, que promulgaban el ateísmo, el no creer en los dioses, ¿no? Miren qué loco, ¿no? Y alguien gritó, dice la historia que alguien gritó entre medio de todo ese tumulto y dijo, maten a los ateos, busquemos a Policarpo. Dice que Policarpo pudo haber huido de la ciudad a tiempo, pero no lo quiso hacer, porque ya había tenido un sueño donde el Señor le había avisado que iba a ser muerto en una hoguera. Y de hecho dice los escritos que se levantó y se los dijo a sus discípulos. Le dijo, miren, soñé con esto, el Señor me está avisando que voy a morir, así que vienen por mí. Así que se le detuvo y dice la historia que se le instó a que maldijera a Jesús y que proclamara al César como el único Señor. ¿Todo esto para qué? Para que salvara su vida. Porque si él negaba a Jesús y proclamaba que el César era el Señor y no Jesucristo, le iban a perdonar la vida. Pero Policarpo, nuestro hermano en Cristo, contestó esto. 86 años le he servido y él no me ha hecho ningún mal. Y él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? A esta respuesta que dio Policarpo, el procónsul lo amenazó y le dijo, si no negas a Cristo y proclamas al César como el verdadero Señor, te vamos a quemar en una hoguera. Y Policarpo le respondió al procónsul, tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, porque no conoces el fuego que les espera a los malvados en el juicio por venir y en el castigo eterno. ¿Qué esperas? Vamos, haz lo que quieras conmigo. Wow. Esa fue la respuesta de nuestro hermano Policarpo ante semejante situación de persecución, ¿no? Cuenta también la historia que pusieron muchísima madera para quemarlo. Muchos, dice, se fueron desesperadamente a buscar madera por todos lados para ponerla alrededor de la hoguera y quemarlo. Así que el fuego dice que era inmenso, pero los testigos que estaban ahí dicen que el fuego no lo tocaba, que el fuego hacía una especie de carpa, de tienda alrededor de él, tanto por los costados como por arriba, y el fuego no llegaba hasta Policarpo. Así que el verdugo, el que inició el fuego, se entiende que le arrojó una lanza, porque dice la historia que lo atravesó con una lanza, pero si había mucho fuego no se debe haber acercado mucho, así que seguramente le arrojó una lanza y lo terminó matando con una lanza que se cree que fue en el corazón, porque dice que en el momento que la lanza lo atravesó a Policarpo, salió de él, parecido a la historia de Jesús, salió muchísima sangre a tal punto que apagó todo el fuego. Y esa escena la estaban viviendo toda la gente que había, porque como estaba en la época de los Juegos Atléticos de Esmirna, había cientos, miles de personas y todos viendo como en la plaza, en el Coliseo romano, ¿no? No sé si en Coliseo, en una de estas plazas principales, quiero decir, donde se juntaba la gente, ahí mismo lo estaban haciendo, así que había muchísimas personas viendo, y lo único que lograron con esto fue que mucha más gente se convirtiera viendo el testimonio, porque dicen que Policarpo no dejaba de orar, ¿no? Él oraba, de hecho no la quise escribir, pero hay una oración larga que él dice en ese momento de angustia, ¿no? Y se ve su confianza en Dios, pero esto es lo que se ve, que eso es lo que dice la historia, que lo atravesaron con una lanza y la sangre apagó el fuego. Recordemos en la historia de Jesucristo que le pasó exactamente lo mismo, lo atraviesan con una lanza y sale, dice la palabra de Dios, sangre con agua. ¿Qué significa esto? Dicen los médicos que significa que la lanza le atravesó el corazón,
Eso significa que el corazón explotó. Cuando sale sangre con agua por una herida que está en el pecho, significa que el corazón explotó. Por lo cual es imposible que Jesucristo haya sobrevivido a la crucifixión, como algunos dicen, que sobrevivió y que los discípulos lo curaron. Es imposible porque la lanza le atravesó el corazón. El corazón explota y por eso sale esta mezcla de sangre con agua. Precisamente así muere Policarpo. Al fin y al cabo el fuego no lo tocó, no sufrió nada. Él fue confiado a la hoguera sabiendo que iba a morir quemado y el Señor no permitió que muriera quemado, terminó muriendo de repente por una lanza que lo atravesó, así que casi sin dolor fue su partida con el Señor. Sin duda que el hermano Policarpo habría leído estos versículos que estamos analizando hoy, porque recordemos que esto fue 80 años después de que se escribiera esto, y aparte Policarpo era un discípulo del mismo Juan el que escribe, y las tomó como palabras para él. No temas, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice Jesús. Y la pregunta aquí es, ¿y nosotros para cuándo? ¿Están nuestras vidas espirituales lo suficientemente fuertes como para soportar semejantes pruebas? ¿Confiamos en Dios como esta congregación y como este hermano en Cristo llamado Policarpo? ¿Confiamos hasta este punto de que nos digan que nos van a quemar y decir, no me importa, así como le respondió al procónsul, ¿qué esperas? Haz lo que quieras conmigo, no voy a negar a Cristo? ¿Creemos que estamos verdaderamente firmes como para hacer semejante acto? Eso es fácil de saber, si estamos o no estamos, porque podemos decir fácil, sí, yo moriría por Cristo, como Pedro. Recordemos que Pedro caminaba con Jesús y aún así salió corriendo, ¿no? Negando a Jesús. Les recuerdo que Pedro caminó sobre el agua, no sé cuántos de ustedes caminaron sobre el agua, pero Pedro tuvo tanta fe en Jesús que caminó sobre el agua. Así que ese mismo Pedro fue el que negó a Jesús. Analicemos cómo llevamos las pruebas comunes que nos toca vivir a diario, y nos va a dar un indicio, más o menos, de cómo estamos espiritualmente. Que las pruebas que llevamos a diario son pruebas de niños, básicamente, son cosas muy mínimas comparadas con las que vivían estos hermanos de la iglesia de Esmirna, ¿no? Comparemos, veamos nuestra situación, cómo reaccionamos cuando nos atacan con palabras, con simples palabras, cómo reaccionamos cuando algo no nos gusta de algún hermano, cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando estamos en una enfermedad. Veamos esa reacción, si es una reacción firme, sabiendo que el Señor lo está permitiendo por algo, puede que estemos cerca de ser como estos hermanos de Esmirna, estar así de firme, pero si nos desesperamos, si lloramos, si nos angustiamos por cualquier cosa, si estamos tan niños y débiles en la fe, no crean, hermanos, que podríamos resistir semejante prueba. Y es precisamente por eso que el Señor no la permite en nuestras vidas, porque sabe que no estamos preparados para semejante prueba. Y terminamos con el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vemos una y otra vez que Dios nos anima en su palabra a vencer. A vencer. Esto es obviamente vencer al pecado y a las tentaciones. Porque lo que demanda de nosotros Dios es una acción. Y no que esperemos que Dios arregle todo. Esperar en Dios no significa, esperar y que Dios va a hacer todo y nosotros no hacemos nada. No, demanda una acción de nosotros. Vencer la tentación, vencer al pecado, vencer la impaciencia, vencer la inseguridad, la falta de fe, vencer el temor, les decía a estos hermanos. No temas en nada. Entonces, cuando decimos que confiamos en Dios, también tiene que haber una acción de parte nuestra, porque el Señor mismo nos manda a vencer. Por otro lado, se nos promete que no sufriremos daño al que venciere, dice, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Qué es esto de la segunda muerte? Bueno, la primera muerte es obviamente la muerte física, la muerte que todos han sufrido desde Adán en adelante,
y vamos a sufrir seguramente todos, a menos que nos agarre la venida del Señor. Como dice Pablo, no todos moriremos, no todos dormiremos, dice Pablo, porque aquella generación que esté viva cuando venga el Señor no va a sufrir la muerte física, pero los demás todos la van a sufrir o la vamos a sufrir. Esta muerte, la muerte física, puede ser una muerte con dolor, como una muerte sin dolor. Esta siempre conlleva cierto dolor de alguna forma, ¿no? Pero la muerte segunda, que es esta en la que se nos da la promesa, es la muerte eterna. Es la muerte luego del juicio final en el lago de fuego y azufre. Recordemos que hay dos destinos para los que no creen en Cristo. El primero es el infierno, que es donde están en este momento los que no creyeron en Cristo. Y el segundo destino es luego del juicio final al lago de fuego y azufre, que son dos lugares totalmente distintos. Estos son los dos tipos de muerte. Ahí solo van los que no creyeron en Cristo. La muerte física la padecemos todos. Por causa del pecado de Adán, todos la tenemos que padecer. Pero nuestras almas se van con el Señor. Sin embargo, en la muerte segunda, los que participan en la muerte segunda son aquellos que no creyeron en Cristo. Son aquellos que, fíjense lo que dice, el que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. Los creyentes, hay una frase que una vez escuché, y con esto quiero terminar. Hay una frase que me gustó mucho que dice: los creyentes solo mueren una vez, pero nacen dos veces. Mueren una sola vez porque mueren al pecado. Es la única muerte de un creyente. Muere al pecado, muere a la vieja vida y renace. Y nace dos veces porque nació cuando era un bebé del vientre de su madre y nace espiritualmente cuando cree en Cristo. Entonces el cristiano muere una sola vez pero nace dos veces. Sin embargo, el incrédulo solo nace una vez del vientre de su madre, pero muere dos veces. Una en la muerte física y otra en la muerte segunda. Y mi pregunta es, hermanos, ¿a dónde vamos a estar nosotros? Fíjense, depende plenamente y exclusiva de nosotros, plena y exclusivamente de nosotros, de nuestra decisión de vencer al pecado o dejarnos vencer por el pecado. Y este es el aliento que el Señor les da a una iglesia que estaba firme en el Señor. La iglesia de Esmirna, y en particular el ángel, que ya vimos que es el encargado de la iglesia, el obispo de la iglesia de Esmirna, le está dando, ellos estaban firmes y el Señor les está dando esta recomendación: el que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. Así que aun cuando estamos bien en el camino del Señor, no debemos bajar la guardia, como dice la palabra del Señor. No debemos, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Hermanos, el Señor les bendiga muchísimo, espero que haya sido de bendición y nada, estaremos la semana que viene viendo la próxima iglesia. El Señor les bendiga muchísimo.